No tenía el micro, ahora ya creo que lo tengo. Me han avisado. Sí, ahora. Disculpas. Había dicho, solo para mí, que soy David Rivero, pastor en la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna en Madrid, España. Y decía también que durante este tiempo de confinamiento obligado estamos tratando de mantener al rebaño del Señor que Él ha puesto a nuestro cargo, alimentado con la palabra. Y estamos los jueves a las 19 horas, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero decir una vez más que este es un ministerio principalmente para los miembros de esta congregación. Sabemos que otras personas nos siguen. Es para nosotros un gozo, un privilegio, si podemos ayudarles en su andar espiritual, pero de ninguna manera queremos suplantar el ministerio de cada pastor que tiene responsabilidad sobre sus ovejas. No queremos animar a nadie a que sea negligente con sus deberes para su iglesia local. Dicho esto, también os recuerdo que el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora de Madrid, tendremos nuestro tiempo de estudio y también allí continuaremos en la carta a los Efesios, el capítulo 6, donde vamos a considerar un elemento más de esa armadura del guerrero cristiano para luchar en esta guerra espiritual en la cual nos vemos involucrados por causa de ser de Cristo. Bien, no parece no haber ningún problema, así que vamos a pedir a nuestro Señor que nos bendiga en el estudio de la palabra. Inmediatamente leemos la porción que nos proponemos, no tanto exponer, sino basado en ella, ampliar algunas verdades que nos quedaron por considerar en nuestro estudio anterior. Así que oremos y enseguida leemos la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos en esta hora de estudio de tu palabra darte gracias porque tú estás presente en nuestras vidas por tu Espíritu. Tú no vas y vienes. Tú, Señor, tú permaneces en nosotros. Tenemos tu unción y es todo cuanto necesitamos y es lo que necesitamos. Sin ti, sin tu presencia en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros entendimientos, somos incapaces de considerar las profundidades de tu palabra, considerarlas como la palabra de Dios a cada uno de nosotros personalmente, pero a tu pueblo de una manera universal. Señor, no queremos, huimos de buscar un entendimiento personalizado, cortado a la medida de nuestros criterios. Queremos someternos, Señor, a todo el consejo divino y queremos hacerlo con corazones que reconocen su incapacidad innata de entender los juicios, la revelación divina. Por otro lado, Señor, estamos tan contentos y tan agradecidos porque tú prometes estar con nosotros cuando nos acercamos a ti en humildad, en búsqueda de la verdad, en búsqueda sincera del evangelio, de esas buenas noticias que traen salvación a nuestras almas. Por eso, Señor, nos atrevemos a abrir la palabra ahora, confiando en que tú estarás con nosotros. Bendice a todos los oyentes, los que estén en este momento en directo, los que tal vez en las próximas horas o días puedan atender a este estudio, que también seas con ellos según su vivencia, según sus necesidades. Y Señor, acércanos a ti. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos de antemano en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, quiero que nos sirva de base a este estudio el pasaje que estuvimos considerando ya. Llevamos ya varias semanas estudiando el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde estamos viendo al apóstol Pablo culminando su tercer viaje misionero. Ha estado en Éfeso un tiempo bastante prolongado y ahora, camino a Jerusalén, quiere despedirse de los ancianos de la iglesia. Y quiero que recordemos, al leerlas,
las palabras que relata Lucas en este capítulo 20, los versículos 28 al 32, donde dice lo siguiente: por tanto, estas son palabras de Pablo a los ancianos, a los pastores de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Habíamos visto con abundancia de pasajes y de referencias la semana pasada la importancia de la unidad de la iglesia. Y el apóstol, que había, humanamente hablando, había criado aquella iglesia en Éfeso, que había fundado aquella congregación. Este hombre que sabe que el Señor no le va a permitir volver allí, quiere dejar, usando una frase popular, dejar las cosas atadas y bien atadas con respecto al futuro de la iglesia. Y nos preguntamos, ¿qué sucedió después de esto? Él tenía temor porque entrasen falsos maestros, porque surgiesen falsos maestros dentro de la iglesia. Y ante eso les llama y solemnemente les pone casi bajo juramento de que ellos han de velar por aquel rebaño, no el rebaño universal. Ellos son pastores de aquella congregación concreta en la ciudad de Éfeso. Ellos están puestos por obispos, aquellos que han de mirar por el rebaño. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué sucedió después de esta solemne despedida? Pues para ello vamos a aprovechar 2 cartas escritas a los Efesios para ver la información que ellas nos dan. Y lo que vamos a enfatizar hoy es la importancia de la unidad en la iglesia. La unidad que le preocupaba al apóstol de la iglesia de Éfeso, pero por extensión la unidad de la iglesia en general. Para eso vamos a la primera carta que encontramos en el Nuevo Testamento, escrita a los Efesios, el capítulo 2 y versículo 11. Fijaos que en esta carta el apóstol hace mucho énfasis a lo largo de toda ella sobre mantener la unidad de la iglesia. En el capítulo 2, versículos del 11 en adelante, Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante, quiero que leamos con mucha atención lo que el apóstol dice respecto a la unidad. Habían distintas razones por las cuales podrían surgir divergencias, podía perderse esa unidad que Cristo había constituido para la iglesia. Por eso escribe en el capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos, y perdón, una nota más de introducción, recordad que este es Pablo escribiendo posteriormente a esta iglesia de la cual se acaba de despedir en el capítulo 20 de Hechos. Y ahora sí leemos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, eso era el pasado, ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno. Estamos hablando de unidad. Aquí comienza esto. Está dirigiéndose a aquellos que eran gentiles, en otro tiempo no formaban parte del pueblo de Dios en el sentido más amplio, pero ahora han venido a ser uno con el pueblo fiel del Señor. Él es nuestra paz, Él ha traído la reconciliación, de ambos hizo uno, creó unidad, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, donde no había unidad, había lucha, había divergencia, había contrariedad, había separación, había enemistad. Dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Así que nos presenta aquí el apóstol el plan de Dios, el propósito salvador de Dios como la formación no de otro pueblo, no del pueblo de Dios punto 2, sino de los dos hacer un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Estoy haciendo énfasis con mi voz, ¿verdad? Hablamos de unidad y todas estas situaciones que él menciona donde hay dos pueblos del cual se ha hecho uno, es otra manera de decir que Dios ha creado esa unidad. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo, la unidad, de nuevo tenemos entrada, tenemos unidad por un mismo espíritu al Padre. No entran al Padre de una manera los creyentes de origen judío y de otra manera, por otro espíritu, los creyentes de origen gentil, sino que le ha hecho unidad. Estamos todos sobre la misma base asentados. Por lo tanto, la consecuencia de esto, versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Nadie puede decir, es que mira de dónde viene. No, es que ya somos uno, ya el origen no cuenta, no tiene importancia. Lo importante es lo que Dios ha hecho ya con nosotros. No sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ciudadanos los unos con los otros. Hay unidad. Conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. De nuevo, vemos aquí que no es miembros de una familia de Dios, yo soy de la familia de Dios de los gentiles, tú eres de la familia de Dios de los judíos, no, de la familia, la única familia. Todos somos miembros de la misma. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, unidad en la formación de ese edificio único, ese edificio unido. No es un edificio con un adosado, no, está siendo edificado, ya las bases fueron puestas, fueron asentadas, considerando lo que habría de venir en el futuro. Inicialmente, la base era principalmente, aunque no exclusivamente, judía, pero ya estaba en los planes, en la ingeniería de este único edificio, único templo, ya estaba la introducción, la incorporación de creyentes de otra etnia, de otros pueblos, de otras razas. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que eso queda claro. Históricamente sabemos que había hostilidad entre estos dos grupos, pero precisamente para eso vino Jesús, como dice el versículo 14. Él anuló esa hostilidad. Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación. Ya no es decir, hasta aquí llego porque ya ahí están los otros. Ni los del otro lado pueden decir, aquí están los otros. Hay una unidad. Ambos fueron reconciliados y fueron reconciliados y el apóstol nos apunta para que no nos olvidemos. No es por el mérito de uno y el demérito de otro, estos se lo merecen, los otros es por pura compasión. No, unos y otros mediante la cruz han sido reconciliados, versículo 16, han sido reconciliados con Dios en un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades. Así que no hay ninguna razón para que haya más de una iglesia, para que haya categorías de creyentes, para que unos se crean con más derechos, otros se sientan inferiores, etc. Y fijaos que esto ya lo arrastra el apóstol desde el capítulo anterior. En el capítulo 1, versículos 22 y 23, habla de que él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia una, la cual es su cuerpo, un solo cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que vemos como el propósito de Pablo al dar estas indicaciones a esta iglesia de Éfeso, de la cual en el capítulo 20, de hecho, se está despidiendo y dice, tened cuidado con estas cosas. Él le está diciendo, esa iglesia ha crecido y al apóstol le han llegado noticias de que hay una posibilidad latente de división. Y por eso, desde el primer capítulo de la carta hasta el final, él habla del carácter único, la unicidad de la iglesia. El Señor no estableció una iglesia de los judíos y otra iglesia de los gentiles. Recordemos que cuando el Señor preguntó a sus discípulos, tal como lo relata Mateo en el capítulo 16, versículo 18 de su evangelio, y pregunta a quién dicen los hombres que soy yo, ninguno sabía exactamente, y Pedro, no de sí mismo, sino porque le fue dado por el Señor, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa roca que es Pedro representando a los creyentes, y lo que creen esos creyentes, o sea, el cuerpo de creyentes y lo que ellos creen, esa es la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Y el Señor dice allí, que esa es la razón por la que os he llevado este versículo de Mateo, el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias. En aquel tiempo, podríamos decir, era la gran división que podía alegarse. Hoy sería por sexo, hoy sería por culturas, por niveles culturales, sociales, por lo que sea. No, hay unidad. En lo que principalmente podría traer división, el Señor dice, solo hay una iglesia. Y es en esa unidad que todos los creyentes están siendo edificados juntamente. De nuevo, Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que vemos que de eso habla en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el capítulo 4 vemos cómo el apóstol aborda de nuevo el tema de la unidad. Y no dice que creemos la unidad. Fíjate, ese es uno de los eslóganes del ecumenismo. Creemos unidad. No. Ya somos uno en Cristo. A lo que somos llamados en este capítulo 4, versículo 3, es a estar solícitos a tener todo lo necesario, a tener la disposición, a hacer todo lo que sea necesario hacer para guardar lo que ya se nos ha dado. De eso un poco estamos hablando los domingos, ¿verdad? Estar firmes es no conquistar, sino guardar lo que ya se nos ha dado. Pues esto mismo es aplicable.
en este sentido de la unidad. No estamos llamados a crear unidad, a estar pensando, teniendo concilios, teniendo grandes asambleas ecuménicas para ver cómo creamos nosotros unidad, qué cosas hay que eliminar de nuestra manera de pensar, de nuestra cosmovisión o de nuestra confesión de fe para poder tener unidad. El Señor dice, eso ya os ha sido dado en Cristo y vosotros lo que tenéis que tener es solicitud por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por esto no hemos de pelear, esto ya nos ha sido concedido. Y en este capítulo 4, en los versículos 4 al 6, hasta 7 veces nos habla de la necesidad de cuidar de esa unidad. Tenemos que tener solicitud por guardar esa unidad. ¿Unidad en qué? Bueno, ¿en qué dice? En un cuerpo. Somos un cuerpo, lo hemos hablado. Un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Fijaos que en este mismo, o sea, teniendo en mente esto a lo cual volveremos, unos versículos más adelante, en este capítulo 4, los versículos 11 y 12, nos habla de cómo Dios ha dotado a la iglesia. En este versículo 3 dice que tenemos que estar solícitos por guardar el vínculo de la paz. Y unos versículos más adelante, en el versículo 11 y 12, nos dice cuáles son las herramientas, cuáles son los dones, cómo ha dotado Dios a la iglesia para que pueda mantener esa solicitud en guardar el vínculo de unidad. Versículo 11 dice, Él mismo, el que os constituyó una iglesia en una fe, bajo un Señor, en un mismo bautismo, etc. Dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Atención, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa diversidad de dones tiene el propósito no de engrandecer a quienes los han recibido y quienes los desempeñan. Los dones no son para el mérito personal, para el autobombo o la alabanza de uno mismo. Son para lograr con el fin de mantener esa unidad. Para eso necesitamos esa solicitud y para fomentarla y para establecerla y para mantenerla, el Señor no nos ha dejado a nuestro arbitrio, sino que ha dado en su momento profetas, apóstoles, luego evangelistas, pastores, maestros, etcétera, con ese fin de perfeccionar a los santos. Y el objetivo de eso, dice justo en el versículo siguiente, tenemos el propósito, guardar, luchar, tener ese vínculo de la unidad, los medios humanos que Dios nos da con esos dones. Mirad el versículo 13 de este capítulo 4. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros somos su cuerpo, un cuerpo que está en desarrollo, un cuerpo que de este lado de la eternidad nunca estará perfeccionado. Somos como cuando vemos un local de cultos o una gran catedral que está en reparaciones, hay andamios, hay sacos de cemento, hay vigas, hay una hormigonera, todo estos elementos, y uno dice, y aquí se adora a Dios. Bueno, sí, estamos en obra, estamos siempre en obra. Y la culminación es que todos estemos unidos a Cristo y demos la imagen de Cristo, lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso debemos esforzarnos en mantener, no en crear, digo de nuevo, sino en mantener esa unidad de la fe. Ahora bien, y aquí es donde surge el problema que yo quisiera
abordar principalmente en esta tarde. Y es que algunos enarbolan estos versículos de Efesios 4, del 4 al 6, como la plataforma para crear la unidad de los cristianos. Dice, bueno, es que aquí dice un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ahora, fijaos que de cada una de estas cosas, solo hay una. De esas 7 cosas que se enumeran en estos versículos, solo hay una. Por lo tanto, dice, esto debe ser en lo que nosotros capitalicemos. En esto es lo que debemos invertir. Por lo tanto, lo que prima por encima de todo y casi a ciegas y casi sin discernir, lo importante es que nos sintamos un cuerpo que muchas veces es un cuerpo amorfo, es un cuerpo sin una estructura. Imaginaos nosotros, ¿qué hace nuestra estructura ósea? Pues hace que no seamos un montón de grasa y de músculo hecho ahí pues una plasta en el suelo. Tenemos una estructura que es lo que nos da forma, lo que permite que todos nuestros órganos funcionen conforme al propósito para el cual han sido diseñados cuando Dios creó al hombre. Bueno, pues nosotros no podemos tener unidad, ser un cuerpo bajo un mismo espíritu, tener una misma esperanza, invocar a un mismo Señor, decir que tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, ignorando la estructura ósea que es precisamente la palabra del Señor. Así que hay algunos que dicen, mientras estemos de acuerdo en que estos principios básicos son las cosas que tenemos que tener en común, olvidémonos de la doctrina. Porque como entremos en doctrina es enseñanza, como entremos en los detalles de la enseñanza, ahí se acabó la unidad, ahí se acabó el cuerpo, ahí se acabó el espíritu, se acabó la fe, ahí todos empezamos a dudar de todo. Por eso quisiera en los próximos minutos que veamos a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos habla aquí en el versículo 5 de este capítulo 4 de Efesios de una fe. Porque que tengamos un Señor, bueno, en principio todos decimos que tenemos un Señor, pero ¿cómo es ese Señor? Ese Dios y Padre, que hoy en día es ese ancianito bonachón que ya está de vuelta de todo, que ya no quiere molestarse con nadie, que le da todo igual y que le da que la gente, mira, con tal de que me quieran, ahora que están las iglesias vacías, con que haya 3 o 4, no voy a estar yo con tanto detalle, ser tan tiquismique, decirle que me adoren así o asá. Eso era en otro tiempo, pero como he visto que esto es un fracaso, que hagan lo que les apetezca, con tal de que invoquen mi nombre. ¿A qué se refiere el apóstol con esa fe? Porque claro, cuando dice una sola fe, el énfasis que se hace ahí es en la fe personal del individuo. Pero más bien, el apóstol Pablo aquí se refiere a la fe en el sentido en que se refiere Judas, en esa pequeña carta de Judas en el versículo 3, que nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, fijaos, el mismo lenguaje, contender ardientemente, solícitos en guardar la unidad. ¿Por qué han de contender ellos ardientemente? Por la fe que ha sido dada una vez o que ha sido una vez dada a los santos. Si la única fe de la que estamos hablando en Efesios es mi creencia en Cristo, ese Cristo que para mí es como yo lo percibo y para ti como tú lo percibes. Y en este tiempo en que la verdad es líquida y que se adapta a cualquiera, en que se dice una cosa y la contraria, y ambas son igualmente válidas porque es mi verdad y tu verdad, con tal de yo creer en mi concepto de Cristo, en mi concepto de la fe, pues eso es suficiente.
no nos empeñemos en tener una nitidez, una claridad, un articulado de nuestra fe. Lo importante, y ahí se usa esa frasecilla, es tener unidad en la diversidad. Ahora, estas cosas solo pasan en este contexto. Porque claro, si lo llevamos, por ejemplo, al mundo del deporte, quien es de un equipo, quien defiende unos colores, no es al mismo tiempo del equipo contrario. Solo puedes tener uno. Si lo llevamos al campo de la política, si tú eres una de esas personas que tiene unas ideas políticas muy fundadas, no dices, bueno, yo defendería esto hasta la muerte, pero también lo contrario. Bueno, pues eso que no se da en ningún otro ámbito. Cuando tú, en todo, si tú compras el arroz alargado o el arroz basmati o el arroz bomba o como lo quiera que sea, no dice, no, y me da igual cualquier otro. Lo importante es que, no tiene las mismas propiedades y no funciona igual a la hora de cocinarlo. Tenemos que definir, pues, para la paella un tipo y para el arroz con leche otro tipo y para lo que sea otro tipo. Y ahí nos definimos. Y cuando vas a comprarte un pantalón, dices, bueno, yo llevo la talla 40, pero me da igual la 50 o la 20. No, ahí somos muy claros. Y cuando nos pagan con un billete para una deuda de 50, nos pagan uno de 20, decimos, bueno, ¿qué más da? Es un papelito y está emitido por la fábrica de la moneda. No nos vale igual, solo vale en el cristianismo. Fijaos, ¿cómo puede uno contender? Y los domingos estamos hablando de lucha espiritual y cómo una guerra es lo más cruel, lo más sanguinolento, lo más horroroso que se puede pasar. ¿Cómo puede uno contender por una cosa y tal vez por la contraria al mismo tiempo? Si el mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, les dice a los cristianos, pues es una carta escrita a una iglesia, les dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la fe no está basada en supuestos. La fe no es decir, bueno, yo me gustaría que esto fuese así. ¿Verdad? ¿Lloverá mañana? Creo que sí, creo. Supongo, me imagino, dudo más que creo. No podemos poner el futuro eterno de nuestras almas en una cosa que lo importante es que mantengamos la unidad en la diversidad. La fe viene no por las enseñanzas de Buda, no por lo que diga cualquier secta, no por lo que diga José Smith, no, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que no podemos concebir y no podemos transigir con este concepto de la unidad en la diversidad. ¿Por qué? Porque esa palabra a través de la cual nos viene la fe es muy concreta, es muy específica, es muy objetiva. No se deja a nuestro criterio ni su contenido ni su interpretación. Así que si hemos de sostener, cuidar, proteger este cuerpo único, si hemos de vivir en esa fe única, los asuntos doctrinales no son asuntos secundarios o mucho peor que secundarios. Es que es la esencia de nuestra fe. Y este capítulo 4 de Efesios nos ayuda a determinar la base de nuestra unidad. De nuevo, versículo 13 que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es eso de la unidad de la fe? Esa palabra fe en este contexto no puede referirse a la fe que yo tengo. Yo tengo mucha fe. Desde el día en que yo creí que el Señor me salvó, que yo, lo que sea, como tú te expreses. No. ¿A qué fe se refiere? Al conjunto de enseñanzas, que es lo que dice Judas, dadas una vez a los santos.
por las cuales tenemos que contender. No se trata de tener unidad en que tú crees, yo también, ¿en qué crees? Bueno, no te lo voy a decir, no sea que ya no estemos unidos. No tiene sentido. Tenemos que tener unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Así que o tenemos unidad doctrinal o esa unidad en la diversidad es un cuento que algunos quieren que nosotros nos creamos. De nuevo, mirad lo que dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y cuál es el resultado de eso? Versículo 14, que ya no somos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que no todo lo que se vende como la verdad es la verdad. Que si no maduramos y no tenemos bien documentada nuestra fe, seremos como niños fluctuantes, que le dices una cosa y se la cree, porque esa figura del adulto tiene innato el niño el someterse a lo que diga el adulto. Y un adulto le dice una cosa de una manera y el otro adulto le dice otra cosa diferente. Entonces son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces la doctrina no es mala. La mala doctrina es lo malo. Y el apóstol aquí dice, eso es una realidad. Al despedirse de estos pastores en Hechos 20, ya se los dice, desde fuera seréis atacados, pero desde dentro también surgirán estos hombres con sus estratagemas, la palabra que luego va a usarse con respecto a Satanás, esas artimañas con las cuales engañan con astucia usando esas artimañas del error. Así que no podemos decir, es que la letra mata, tenemos que tener unidad en la diversidad. Si no tenemos unidad doctrinal, no tenemos más que una unidad en qué. Pensemos en nuestra congregación aquí en Alameda Osuna. Tenemos en torno a las 25 nacionalidades representadas. Aquí estamos todos, muchos de nosotros no estamos en el sitio donde hemos nacido. Lo que nos une entonces no es nuestra nacionalidad. Tenemos personas en el ámbito profesional, tenemos que con grandes diferencias, tenemos desde amas de casa que tienen el privilegio de formar hogares con los dones que el Señor les ha dado. Tenemos personas que se dedican a trabajo físico, tenemos personas en el ámbito de la arquitectura, del derecho, de la informática, cada uno con su carrera o sus distintas carreras. Tenemos personas con diferentes planteamientos políticos. Tenemos personas con diferentes gustos, no hay más que ver cómo cada uno nos vestimos o de qué cosas hablamos, con diferentes aficiones deportivas, con diferentes paladares. ¿Qué es lo que nos une? Ni siquiera nuestros contextos eclesiales del pasado. Muchos de nosotros no creemos hoy lo que creíamos a lo mejor hace unas décadas o hace solo unos años. ¿Qué es lo que nos une? Nos une la doctrina. Por eso cuando nos vienen personas que están buscando una congregación, nos aseguramos de que son sinceros y genuinos, que tienen una situación, nos vienen contando una cosa falsa, hablando mal de otros, porque esos acabarán hablando mal de nosotros, ¿verdad? Nos aseguramos de su situación y estamos un tiempo enseñándoles lo que nosotros creemos, teniendo un discipulado en el cual, no sé, bueno, cuéntame, ¿tú qué doctrinas vienes a aportar? No, esta iglesia tiene unos principios doctrinales
que exponemos, no tenemos que hacer apología, no los negociamos, no los discutimos, simplemente los presentamos. Y las personas, en principio, en cualquier iglesia donde vaya, generalmente eres bien recibido, todo el mundo es muy simpático, muy agradable, pero eso pasa. La iglesia no se sostiene por nuestra simpatía o por lo hospitalarios que podamos ser los unos con los otros o lo que podamos ayudarnos en aspectos prácticos de la vida. Todo eso es bueno y tiene su punto, pero ¿qué es lo que nos mantiene? La unidad doctrinal. Porque si no, desde el principio no enfatizamos esa unidad en esa fe bien definida en las Escrituras, bueno, ahora se pueden unir muchos, pero llegará un momento en que se estudia un pasaje y se extrae la enseñanza y alguien dice, yo no pensaba que eso es lo que crees aquí. Bueno, pues sí, eso es lo que creemos. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Nos sometemos a la palabra. ¿Os dais cuenta? No puede. Bueno, pero lo importante es que estemos unidos en la diversidad. Nosotros creemos esto, daríamos la vida por ello, iríamos a la cárcel por ello, seríamos perseguidos por ello. Pero bueno, oye, que también podemos vendernos. Todo es negociable. ¿Entendéis vosotros que este es el lenguaje o es la idea, es el concepto que está mencionando aquí el apóstol? Ellos tienen que contender, ser solícitos en guardar la unidad, no a cualquier precio. Y fijaos que cuando hablamos de la verdad y la unidad doctrinal, no estamos hablando de enseñanzas de hombres. El Señor ya advirtió, por ejemplo, en Mateo 15:9 dice, en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, este pasaje y la enseñanza que se deriva de él se puede presentar como un cargo contra nosotros. Alguien puede decir, sí, pero lo que vosotros creéis lleva el nombre de tal o cual teólogo. Bueno, sí, coincidimos con tal y cual teólogo. A lo mejor no coincidimos al 100% porque ese teólogo en ciertos aspectos tenía un entendimiento de las Escrituras que a la luz de las propias Escrituras no es sostenible. Así que, por fuerza, después de 20 siglos de historia de la Iglesia y de historia de la teología, claro que vamos a coincidir y nos alegramos de coincidir con generaciones enteras de cristianos que han creído lo mismo que nosotros. Pero no lo seguimos porque sea la doctrina de este o de aquel, sino porque es la enseñanza que se deduce de un estudio concienzudo y dirigido por el Espíritu de la palabra. Así que no temamos identificarnos con una doctrina porque otros ya creían lo mismo. El Señor nos está advirtiendo de esas doctrinas que, por ejemplo, en el caso a quien Él se dirige de los fariseos, estaban poniendo, el Señor decía una cosa y ellos añadían como palabra de Dios cosas que solo estaban en sus pensamientos, que el Señor no lo había dicho y normalmente eran cargas pesadas. Con sus leyes humanas, ellos dejaban a Dios como en evidencia, porque si Dios decía no matarás, ellos tenían un solo mandamiento, ellos tenían 100 párrafos para explicar eso. ¿Por qué? Porque eran más santos, más pulcros que Dios. Dios había hablado grosso modo y ellos se encargaban de poner sus palabras al nivel de la palabra de Dios. Pero el Señor nos advierte de eso. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia? Estamos estudiando el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que hemos visto como una de las características de la Iglesia en el primer siglo? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahí es donde nosotros hemos de ir una y otra vez. La doctrina mostrada, revelada por el Espíritu Santo a través de aquella generación de apóstoles, que eran los que seguían en la línea de los profetas del pasado. Y eso es lo que hacemos nosotros. Por eso somos como los bereanos, que no porque lo diga
tal pastor más o menos conocido, o tal teólogo más o menos prolífico o más o menos reconocido a lo largo de los siglos. No, no, nosotros tenemos una fidelidad, tenemos un compromiso con la doctrina dada una vez a los santos y por ella contendemos ardientemente. Por eso, y es la esencia del mensaje o de este pequeño estudio de esta tarde, es que no debemos dejarnos llevar por aquellos que quieren torcer nuestra fe, poniendo énfasis en la unidad sobre la diversidad y no la unidad sobre la sana doctrina. Antes os había hablado de que para entender lo que había sucedido con la iglesia de Éfeso después de esta advertencia solemne del capítulo 20, íbamos a ir a dos cartas a los Efesios. La primera es la que lleva ese nombre, la segunda, como podéis imaginar, es la que escribió el Señor a través del apóstol Juan y que se contiene dentro del libro del Apocalipsis. Este libro se escribió alrededor de 35 años, año arriba, año abajo, no es tan importante, año arriba, año abajo, después de que Pablo escribiera esta carta a los Efesios, de la cual hemos estado hablando en esta tarde. Y hay una pequeña carta, hay 7 cartas escritas a 7 iglesias y una de ellas es a Éfeso. Porque estamos viendo Hechos 20, Pablo advierte a los pastores de la iglesia, cuidado porque cuando me vaya surgirán falsos maestros, unos de fuera y otros incluso de la propia iglesia. Cuando un tiempo más tarde Pablo escribe a esa iglesia, ya tiene que abundar en este asunto porque estaba habiendo un problema de unidad. Y ahora fijaos en esta carta, como el Señor también le habla a la iglesia sobre la unidad. Vamos a leer la carta entera en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fijaos cómo este libro que fue escrito a esas 7 iglesias, según el capítulo anterior, de Asia, de la provincia romana de Asia, lo que sería la Turquía del siglo XXI, vemos como a cada una de estas congregaciones el Señor le da notas personales. Hay cosas comunes, pero hay notas personales sobre asuntos que afectaban específicamente a cada una de esas iglesias. Y hay 2 cosas que son comunes en casi todas estas 7 cartas, y es que hay una serie de elogios y una serie de condenas. En el caso de la iglesia de Éfeso tenía ambas cosas. Tenía, pues el Señor les condena porque habían dejado su primer amor. Recordemos que Pablo en Efesios capítulo 2 les había dicho en el versículo 4, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados, etcétera, etcétera. Bueno, pues ellos a estas alturas, 30 y tantos años después de que el apóstol escribiera esto, ellos habían perdido el primer amor. Bueno, ese no es el tema de nosotros hoy, porque digo, hay reprensión
para la iglesia de Éfeso, pero también hay elogio por parte del Señor a la iglesia en Éfeso. ¿Y el Señor qué elogia? Bueno, que ellos habían trabajado duro, habían perseverado, no habían sido tolerantes con hombres malvados, que habían probado a falsos apóstoles y que se habían resistido a estos falsos que eran los nicolaitas. Y esto es importante. Solemos estudiar esta pequeña carta y quedarnos con esa frase de perder el primer amor. Y con ello queda un poco en segundo término aquello que el Señor alaba de esta iglesia. Por un lado, necesitaba recuperar el amor inicial, la esencia del amor. Pero por otro lado, el Señor elogia lo que hoy muchos diría la intolerancia de los efesios. Fijaos, dice, es que vosotros aborrecéis, versículo 6. Esto os aplaudo por esto, porque sois intolerantes con las obras de los nicolaitas. Versículo 2. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Cómo se prueba a uno que dice ser apóstol? Probando su enseñanza, probando su doctrina, y los habían reconocido como falsos. No toleraban las obras de los nicolaitas. Hoy en día, el Consejo Mundial de Iglesia y muchos pastores y muchas denominaciones expulsarían a los efesios, no por haber perdido su primer amor, sino por ser intolerantes con cualquier viento de doctrina. Justamente lo que el Señor aprueba y alaba es lo que hoy se condena, que ellos fuesen solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que al principio nos preguntábamos, ¿y qué pasó con la iglesia en Éfeso? Estas palabras cuasi proféticas del apóstol, cuando dice, tened cuidado con el rebaño sobre el cual el Señor os ha puesto a supervisar, porque el peligro está ahí. Bueno, pues el peligro vino y el apóstol tuvo que escribir, no ya para vacunar, eso fue en Hechos 20, sino para corregir esta situación. Y vemos que mucho tiempo después, cuando el apóstol ya había sido llevado a la presencia del Señor, a través de otro apóstol, del apóstol Juan, el Señor envía una carta a la iglesia. La reprensión, bueno, no es asunto para nosotros, pero la alabanza es que ellos no dijeron, bueno, ¿qué más nos dan los nicolaitas? Aquí hay sitio para ellos. ¿Qué más nos dan estos falsos apóstoles? Bueno, pues tal vez el día que predique uno de ellos, a lo mejor yo me quedo de ujier en la puerta y no lo escucho. No, no. Ellos los habían juzgado, los habían examinado su enseñanza, el conjunto de sus enseñanzas, que es lo que en otros lugares se llama la fe. Y era una fe falsa, basada sobre unas premisas falsas. Y el Señor no los reprende. No dice, qué poca unidad tenéis. No, porque ellos habían enseñado por el Espíritu de Dios a través de un apóstol que había dicho a otras iglesias de aquella zona, en Galacia, cuando también les tiene que escribir para redarguirse, porque también se habían desviado en otro sentido, ¿qué es lo que les dice Pablo a los Gálatas en Gálatas 1:10? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso dice, si nosotros mismos o un ángel de Dios viene con otra doctrina, sea anatema, sea un maldito, hay que tratarlo como un maldito, un condenado a muerte. No se puede convivir con él. Así que en estos tiempos de esa falsa tolerancia, donde se tolera todo menos la verdad, tengamos cuidado. El Señor nos ha dado en depósito su palabra, esa doctrina
que en conjunto llamamos la fe, esa fe dada una vez a los santos, no es nuestra, no podemos alterarla, no tenemos el derecho de adaptarla, no podemos hacerla amiga del usuario, no podemos cortarle por aquí y ajustarle por allá. Es que no es nuestra, no tenemos derecho, ni como individuos, ni como iglesia, ni como denominación, ni bajo ningún concepto. Por tanto, tenemos no que constituir, crear, fundamentar la unidad. El Señor nos ha dado. Ya tenemos esa fe documentada en la palabra que nosotros hemos de seguir. Y en eso el Señor se compromete a hacernos crecer. Eso es lo que le dijo a Pedro. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando vengan esos vientos de mala doctrina, no podrán contra la iglesia. Tenemos que animarnos, hermanos, a defender esa unidad de la fe. Tener claro nuestro conocimiento del Hijo de Dios, porque con eso estaremos siendo transformados a ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Que Él nos bendiga, que este pasaje nos sirva no solamente para considerar qué pasó históricamente con aquella iglesia, sino que nos sirva para nosotros y para las generaciones que vengan detrás de nosotros, sabiendo a lo largo de los siglos cuántas iglesias han caído por ser condescendientes con la falsedad, por permitir, bueno, por no separarnos, por no perder a esta familia, por no perder estas ofrendas, por no perder este apoyo. Dice el Señor, compra la verdad y no la vendas. Que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por estas advertencias. A veces pensamos, Señor, que incluso la manera en que tratamos estas cosas es muy leve, es muy ligera. Teníamos tal vez que ser más rotundos, más claros y andar con el compás y con la regla, midiendo al milímetro, Señor. No podemos permitirnos nosotros mismos tener creencias chapuceras. Señor, cuando leemos la palabra cada día, no nos debe dar igual el entendimiento que tenemos de este pasaje o del otro. No podemos conformarnos, Señor, con tener una fe grosso modo en una palabra que incluso su traducción, la veracidad de sus originales nos dé un poco todo igual. Señor, no es nuestra, es un tesoro muy valioso que tú has creado por medio del Espíritu, que tú has preservado con la vida y con la sangre de tantos que por defenderla, por proclamarla, padecieron persecución, cárcel y muerte. Señor, haznos responsables, bendícenos, haznos crecer en esa sana doctrina y que esta iglesia sea un referente. No queremos ser nada para nadie, pero sí queremos ser un faro en medio de tanta confusión doctrinal como hay. Queremos ser un faro, no solamente para las naciones, para las personas que nos rodean, sino también para otros que se llaman cristianos y están naufragando en cuanto a la fe por aceptar doctrinas de hombres como doctrinas de Dios. Para esto somos incapaces, impotentes, pero contamos contigo y te pedimos que tu Espíritu nos fortalezca, nos proteja y, Señor, nos impulse a dar todos los pasos necesarios para confesar, para defender y para proclamar tu santo evangelio. Es en el nombre de Jesucristo y para tu gloria que te lo pedimos. Amén. Gracias por tu atención. Si no te has suscrito, te animo a hacerlo para que puedas ser avisado con tiempo en nuestra próxima conexión. Gracias.